empezar, amigos de Ultimátum MX, vamos al espacio de la entrevista correspondiente a este día. Y hoy nos acompañan en el estudio la politóloga Indira Sandoval y la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales. Muy buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. Y para la entrevista me acompaña mi compañera Keta Morel. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes. Nos ayudas a la introducción del tema, por favor. Claro que sí, pues es un placer, ¿verdad? Ha sido una lucha de muchos años lograr la 3 de 3, que es una ley que impulsa que quienes han cometido delitos en el aspecto de pensiones alimenticias, también en el caso de agresiones sexuales y violencia familiar, no pueden ser candidatos a puestos de elección popular. Pero también esta ley se ha ampliado a los puestos de la administración pública en sus 3 niveles. Y aquí tenemos el día de hoy a Indira Sandoval, que ha sido como el alma de este proceso que ha llevado varios años y que por fin está listo para el 2024. Y como dice bien Indira, ¿verdad? Esta ley está haciendo historia. Es un tema de justicia para las mujeres. Ya quedó firme, Indira, ya quedó firme. A partir de estas elecciones ya se va a aplicar en los procesos electorales locales y federales. Así es, Alejandro, muchas gracias por este espacio y un placer poder compartirlo con la diputada Olga Luz. Efectivamente, ya está en firme, estamos hablando de una reforma constitucional. Eso significa que está en el máximo nivel jurídico de nuestro país, está en nuestra Carta Magna, en el artículo número 38, porque se le van a suspender derechos políticos y ciudadanos a quien sea deudor de pensión alimenticia, agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y agresor en el ámbito público, político y privado, pero que quiera aspirar a un cargo público. De por sí ya nuestra ley está que esos son delitos y nadie puede hacerlos, pero imagínense lo grave es que cometer estos delitos y que hasta hace menos de 2 meses la ley no prohibía que quien estuviera en estos supuestos ocupara un cargo de elección. Estamos en la antesala de un proceso electoral 2024. Se van a elegir muchísimos más cargos de 30,000, ¿no? 30,000 cargos, ¿verdad? Cargos a renovarse. Ahora, esos son cargos. Ahora multipliquen cuántas candidaturas va a haber de acuerdo a cuántos partidos políticos se registren. Todos ellos no pasaban por un tamiz de, oiga, usted no es deudor, no es agresor, no es acosador. Pues actualmente la ciudadanía debe enterarse de que ya es un derecho, está conocida, que se llama 3 de 3 porque es para nivel federal, estatal y municipal, es para que no seas deudor, agresor, acosador, pero a nivel también por elecciones y también para la función. Ya después eres gobernante, pero haces nombramientos de tu gabinete, ¿no? O integrantes del cabildo, del ayuntamiento, además, aplica para la función pública, para los cargos de elección y también para los órganos autónomos, jueces, magistrados, rectores de universidades, comisionados de derechos humanos. Es decir, nadie al amparo del poder podrá estar ahí nuevamente. Si viola un derecho en lo privado o en lo público, no puede tutelarlo o representarlo. Diputada Olga Luz, hay algunos temas que tienen que adecuarse a las legislaturas locales. ¿Esto no va a suceder ahí en ese tema? Debe de suceder, pero aparte de ello, en el caso Chiapas tenemos tiempos fatales. Yo le llamo tiempos fatales porque nosotros tenemos proceso electoral que inicia en enero del siguiente año. Entonces el Congreso local tiene hasta el 30 de septiembre, si no me equivoco, en legislar, en armonizar. Esa 3 de 3 también tiene que estar en nuestra Constitución. No, si bien es cierto, tenemos la reforma constitucional a nivel federal, lo idóneo es que nuestra legislación local en nuestra Constitución debe de estar. El problema, ¿cuál es? El Congreso local, pues ya está en receso. Tendrían que abrir un periodo extraordinario de sesiones para que antes del 30 de septiembre esto pueda ser una realidad. Entonces eso es importante, ¿verdad? Apelar a la voluntad política de las y los legisladores para que promuevan la apertura de esta sesión extraordinaria que tanto necesitamos las mujeres en Chiapas para llevar a buen término la armonización, ¿no? Y tú comentabas, Indira, en la conferencia de la cual venimos, ¿verdad? Que se llevó a cabo en el auditorio de la UNICACH, que Sonora y Yucatán tenían 2 puntos muy importantes que tal vez podrían ser imitados en Chiapas y en otras partes del país, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, en principio sumarme a esta solicitud, aprovechar sus micrófonos, querida Keta y Alejandro, para hacer un llamado al Congreso del Estado, para de manera formal solicitarle a que abran un periodo extraordinario
específicamente para la aprobación y la armonización de la 3 de 3 contra la violencia en el Congreso de Chiapas para su aplicación en el proceso electoral 2024 en el ámbito local. Y segundo, que podamos imitar buenas prácticas como en Yucatán. ¿Qué tiene de especial Yucatán? Que ya no se requiere la sentencia firme, puesto que yo le pregunto al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas cuántas sentencias tienen por violencia familiar, cuántas sentencias tienen por violencia sexual, cuántas sentencias hay por irresponsabilidades de incumplimiento de responsabilidades familiares. Entonces, las leyes tienen que ser y responder a las realidades, y la realidad es una emergencia. Entonces, ¿qué tiene de especial Yucatán? Que ya no se requiere la sentencia, que con el antecedente de denuncia, investigación o procesamiento, si alguien ya cometió ese delito, porque alguien que tú ligas a un proceso, una vinculación a procesos porque se acredita que cometió el delito, pues pueda ya generarse esta acción. ¿Y qué tiene de especial Sonora? Y por eso una invitación a todas las chiapanecas, todas las fuerzas políticas, a todo el movimiento. Sonora lo hizo como una iniciativa ciudadana y popular y logró reformar la Constitución. ¿Qué queremos que suceda en Chiapas en estos tiempos fatales de los que habla la diputada Olga Luz? Que Chiapas no se quede afuera y no se quede atrás. Que haya un marco jurídico local que le dé certeza desde la Ley Orgánica Municipal para la Función Pública, desde la Ley de Procedimientos Electorales para los cargos que se van a elegir en 2024, pero también la Ley Orgánica del Poder Judicial y todos los niveles y órganos de gobierno que requiere Chiapas para que no haya ningún agresor en el poder. De verdad, Alejandro, es mucho pedir que no nos gobiernen, legislen o administren los delincuentes, porque esos son delitos, la violencia sexual, la violencia familiar o el incumplimiento de responsabilidades familiares. Entonces, lo que queremos es que los agresores no estén en el poder. Claro, ¿Sí? Pero si en la Constitución ya quedó establecido así, diputada, no se puede hacerlo a nivel local, ¿no? Estaría violentando la Constitución si una legislación dice eso. No, lo que pasa es que es la armonización. Ya está. No, pero me refiero a que debe haber una sentencia firme a un hombre o a un hombre, ¿no? Para que no le permitan registrarse como candidato. Ella está diciendo que en Yucatán... Es que los estados tienen soberanía para poder legislar. Pero, entonces, ¿por qué no ir más adelante? ¿No? Claro, pero yo le pregunto a la diputada si no sería inconstitucional. Mira, no sería inconstitucional. Nosotras no pudimos avanzar más porque el trabajo de la 3 de 3 además no es un trabajo sencillo. Ojalá legislar temas de género fuese en un tris, ¿no? O sea, no es un proceso fácil, es un proceso sumamente sinuoso, lo decía hoy en la mañana. No es de llegar y decir a los compañeros, porque es más la resistencia de muchos compañeros en decir, hoy vamos a legislar la 3 de 3 y lo sacamos en ¿qué te gusta? En 2 semanas. Esta legislación de la 3 de 3 nos llevó del 1 de septiembre de 2021, que entró la legislatura, hasta este año, en 2023. Estuvimos debatiendo en una mesa integrada, en una mesa plural, en un grupo de trabajo plural, donde estuvieron solo mujeres, porque nadie se atreve a llegar. Un hombre no se atreve a llegar a estas mesas, no se atreve por miedo, por por señalamientos, entonces es muy difícil. Y aún así hubo resistencia, y eso no lo comentamos en el conversatorio, pero para que pudiera aprobarse en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde preside un hombre justamente, casi le tomamos la comisión. Las mujeres ese día no se iba a aprobar porque dijo que había unas fallas en la ley, que era inconstitucional lo que estábamos diciendo, lo que estábamos pidiendo, no podía pasar. Nos plantamos en su oficina y ahí estuvimos, arrastrando el lápiz, la mayoría de las mujeres que estamos en esa mesa. Es muy, muy, muy complicado, pero yo también creo que podemos avanzar desde las legislaturas locales. Sí, fíjate, en el tema de Yucatán en muchas cuestiones ha sido bastante progresista, ¿no? En muchos temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del derecho a decidir, era de los pocos que tenían la cuestión económica como una causal, ¿no? Para un aborto legal, ¿no? Y entonces, en este sentido, también está el otro gran movimiento que es el de compañera, yo sí te creo, ¿no? Sí, claro. Que muchas mujeres han pasado por denuncias que desafortunadamente no han llegado a su fin porque han tenido como bloqueos por parte de un sistema judicial que todavía no trabaja con perspectiva de género. Entonces aquí en el caso de Yucatán no sería solamente un chisme, ¿no? Un post en el Facebook, sino habría una investigación, ¿no? Seria para poder impedir que esta persona que quiera ser candidato pues no lo pueda
no lo puede hacer, ¿verdad? Diputada o Indira, ¿cómo le van a hacer los órganos electorales? Porque nos hemos encontrado con el problema de que dicen la autoridad electoral es que a la hora de presentar los requisitos, los aspirantes a un puesto de elección popular actuamos de buena fe y nos entregan todos sus documentos, los revisamos número 1, número 2, si cumple. ¿Cómo va a saber la autoridad electoral que esta persona cometió un delito? Va a haber un registro, un padrón que comparta la autoridad judicial con los órganos electorales para que se den cuenta. Así es, así lo mandata ahora la ley, ya no sería solamente un acto de buena fe, un convenio entre algunas partes. Aquí se requiere ahora de que todo el mundo haga su tarea. Hasta hace muy poco, los partidos políticos creían que no tenía nada que ver con la violencia doméstica o familiar. Las autoridades electorales decían a nosotros solamente nos toca ser el árbitro de otros temas, como que si lo personal no fuera político. Actualmente, con esta reforma, ya estarán mandatados el Tribunal Superior de Justicia a generar un mecanismo de verificación y de validación junto con las autoridades electorales administrativas, el OPLE me refiero, pero también judiciales electorales, el Tribunal Electoral, con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Pero aquí también hay un ente muy importante y hacemos un llamado. Los partidos políticos tienen que ser el primer filtro, tienen que llevar a los mejores hombres y a las mejores mujeres al frente y ellos tienen que ser el filtro de confianza, no una coladera cómplice que les dé el boleto de participación y les abra la puerta a sabiendas de que tengan estos antecedentes. Por ello, se vuelve fundamental que la reglamentación y la armonización y leyes secundarias también se especifique. Aquí vamos a impulsar que la ley contemple la sanción no solamente para quien se encuentre en estos supuestos, sino para los partidos políticos que hayan postulado a este tipo de personas. Entonces, claro que falta mucho, pero yo quiero dar, y no es para ahogarnos en ello, sino al contrario, meterle acelerador en estos tiempos fatales. Sí es importante armonizar, es fundamental para que tengamos una mejor reglamentación y aplicación de las normas, pero tampoco es requisito. ¿Qué quiero decir? Que no vaya a ser pretexto de nadie que porque no se legisló la armonización, entonces no es aplicable. Damos certeza de que la 3 de 3 contra la violencia, al ser un mandato constitucional, obliga ya a todas las acciones. Queremos la armonización para que sea más fácil la aplicación. Sin embargo, ya es un ordenamiento constitucional para el tribunal, para el OPLE, para la fiscalía y para todos los partidos políticos en tanto entes públicos, ¿no? Claro, diputada, de todas maneras ya existe un mecanismo previo, ¿verdad? Cuando ustedes van a registrarse como candidatos o candidatas a un puesto de elección popular, el órgano electoral les recibe sus documentos y 3 días después les dice si los cumplieron o no. En ese periodo podrían revisar si alguien está en un supuesto de la ley de... Así es, definitivamente. La diferencia que ahora va a ser de manera constitucional. Antes solo era un lineamiento. Esos requisitos de idoneidad eran solamente un acto de inicio como de buena fe. Ahora es la obligación constitucional de todas las instituciones a garantizar que exista, lo que decía Indira, el registro de personas agresoras sexuales. En el estado de Chiapas no está. Y la visita de Indira no solamente viene al conversatorio, sino que también viene a las dependencias encargadas para ejecutar la 3 de 3 y poder darles el panorama de cómo podemos transitar hacia el 2024, pero ya con un mecanismo adecuado para garantizar que ningún agresor esté falseando información, para que exista ese registro de agresores sexuales, para que el padrón de deudores alimentarios funcione y funcione bien. Y aparte me gustaría dejar claro que a veces dicen que la 3 de 3 es solamente para protección de las mujeres. Y no, la 3 de 3 va mucho más allá. Nadie quiere un agresor sexual que pueda ser que gobernador, como ha pasado en algunos casos, ¿verdad? Pero tampoco queremos un agresor como director de una escuela. Y en este caso, la 3 de 3 no solamente aplica a los candidatos, aplica a todos los puestos que tiene la administración pública en sus 3 órdenes de gobierno. Es 3 de 3, como lo decía Indira, porque es municipal, estatal y federal. Entonces, eso es lo que no queremos. No queremos ningún policía que sea tu prima respondiente, pero es un agresor y un acosador sexual. Entonces, un rector de una universidad, los agresores en las aulas, los agresores en el transporte público, en el sector salud, en el sector... Entonces, se trata de dignificar la política. La 3 de 3 viene a representar, dotar de ética a la representación pública y a la responsabilidad institucional. Se trata de que hablemos de idoneidad, sí, pero también de probidad.
Y la probidad ya estaba establecida en nuestra Constitución, el modo honesto de vivir. Así es. Pero estaba muy ambiguo, o sea, el modo honesto de vivir, sí, pero ¿qué es ser honesto? Entonces la 3 de 3 viene a decirle, pues, ¿qué de honesto tiene deber? ¿Qué de honesto tiene abandonar? ¿Qué de honesto tiene golpear? ¿Qué de honesto? Entonces, si no tenían cómo, pues hay que irle poniendo. Además, es muy importante que sepamos que no solamente te quedas sin un cargo público electoral, o sea, es una muerte civil y política porque no puedes ejercer la suspensión de derechos. Debes saber que no puedes votar, pero tampoco ser votado. No puedes tener, dice a la letra, cargo, comisión o empleo. ¿Qué significa? Cargo, pues por elección popular. Comisión, ser comisionado de manera autónoma, que se te confiera un nombramiento. Y empleo, esta parte, o sea, los que se sentían intocables son amigos del presidente municipal, soy jefe de departamento, dirección de área, a mí nadie me puso en las urnas, nadie me vigila, pues también eso se les acabó. Así es, hay logros muy importantes aquí en Chiapas, ¿verdad? La creación de las unidades de género en todas las instituciones de gobierno, las secretarías de la mujer en los municipios y los comités de ética, ¿no? Que ya por lo menos tenemos un avance y que podrían ser los impulsores, ¿no? A nivel de instituciones, ¿no? De la 3 de 3. Sí. Muy bien, pues qué interesante todo esto. Yo creo que lo importante o más relevante va a ser que el Congreso local retome y legisle antes de que se venza el plazo de veda que hay, hermano. Claro. Y podrían hacerlo, aunque estén en receso, citar un periodo. Exacto, un periodo extraordinario de un... Y ese es el llamado que queremos. Yamil Melgar, ¿verdad? Ya nuestra compañera de lucha, Sonia Catalina Álvarez, ¿verdad? Que ha sido sensible a estos temas. Pues ahí les dejamos esta tarea. Bien, ¿es algo que quiere agregar? Pues también a la ciudadanía. A la ciudadanía yo les quiero invitar a que hagan suya la 3 de 3 contra la violencia y que también la cuidemos. ¿Qué significa esto? Es algo que no hablamos aquí. Que no permitamos que nadie la haga una herramienta de guerra sucia. Que quieran quitarse a un adversario del camino, que no llegue al poder algún agresor, pero que dejen de lado los derechos de las víctimas. Entonces, cuidemos esta herramienta, volvámosla a un mecanismo de participación ciudadana, exijámosle a quien nos toque la puerta porque quiere proponernos su esquema de gobierno, que primero nos muestre si es idóneo, que nos muestre su 3 de 3. Entonces, al Congreso le pedimos que armonice y que legisle. Al gobierno, que haga una acción afirmativa y una política pública con presupuesto para su implementación de este gran tema. Y a la ciudadanía, que ejerza su derecho y que tome la 3 de 3 como una herramienta para la toma de decisiones. Muy bien, diputada. Bueno, pues nosotros sí vamos a seguir impulsando no solamente la 3 de 3, hay otro adeudo pendiente que es el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, que es una deuda que se tiene desde el inicio de este trienio. ¿De esta administración? Desde este trienio, porque sí, lo intentamos claro. en el trienio pasado, en la legislatura pasada. Sí. No pasó, cayó, pero también es una deuda. Ahí también se lo recordamos a los compañeros del Congreso y local. que sepan que la 3 de 3 contra la violencia elevó a rango constitucional la violencia política. Porque también es los agresores políticos también entran en estos supuestos. Así es. Muy bien, muchas gracias. La politóloga especialista en derechos humanos, Indira Sandoval, y la diputada federal Olga Luz Morales. Muy amable, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas por el gracias, espacio. Alejandro Morelo, gracias. Nos vemos, Alejandro, a la próxima. Ándale, pues, a la audiencia también gracias. Buenas tardes.